Hace 3 días que salió en la revista JAMA, que es la revista de la Asociación de Médicos Americana, un artículo donde se ha resumido toda la evidencia que tenemos de los estudios para detectar la enfermedad de coronavirus de 2019, tanto por PCR para detectar el ARN viral, como test de ELISA para detectar los anticuerpos, la IgM y la IgG. Con toda la información recopilada se ha elaborado este gráfico, donde vemos cómo tenemos a tiempo cero el inicio de los síntomas. 2 semanas antes estaría el contacto con el coronavirus. Como sabemos, suele haber un tiempo de incubación de unas 2 semanas y luego tendríamos la semana 1, 2 hasta la semana 6. Con líneas continuas tenemos la PCR con diferentes tipos de recolección de la muestra, de un exudado nasofaríngeo, de un lavado bronquialveolar, heces o virus completo detectado en el tracto respiratorio. Y en líneas discontinuas tenemos los anticuerpos, la IgM en morado y la IgG en verde. Como sabemos, la información genética del virus es de tipo ARN. Con la PCR detectamos diferentes genes de esa ARN. Hay PCRs que detectan genes de la envoltura, hay PCRs que detectan gen de la cápside, otros la proteína spike, la proteína con forma de pincho, y otras PCRs detectan la polimerasa. También es importante recalcar que la PCR detecta ARN del virus, no detecta no detecta virus completo, ni sabe de la capacidad de infección. Si una persona tiene síntomas de una PCR positiva, pues podemos decir que es un positivo por coronavirus, pero a lo mejor ya se ha curado y tiene algún resto de ARN por ahí. Se ha visto en algunos test que incluso 6 semanas después de haber presentado síntomas han dado positivo, PCRs positivas, o han tenido PCRs positivas después de haber dado PCR negativa, es decir, doy negativo y luego doy un positivo. Puede ser que haya sido por diferentes cosas, aún no se está seguro sobre eso. Puede ser que haya sido un error en el test, puede ser que haya sido una reinfección, o puede ser que haya sido una reactivación de un virus que aún no se había terminado del todo. Lo de la reinfección parece ser que es poco probable, ya que si nos basamos en el coronavirus del 2003, pues la inmunidad se ha mantenido hasta 17 años después. Por lo tanto, aunque no es el mismo virus y hay que ser prudente, todo indica a que la inmunidad se vaya a mantener. Como vemos aquí, la PCR depende de dónde se obtenga. A partir de la semana 3, de la semana 1 a la semana 3, podíamos detectar sobre todo el ARN del virus en PCRs obtenidas en muestras nasofaríngeas y de lavado bronquialveolar o esputo. Pero a partir de la semana 3, estas muestras empiezan a descender, sobre todo la de la muestra nasofaríngea, y se mantiene la PCR en heces. A pesar de que podamos encontrar el virus en heces, los autores han recalcado que no significa que haya ninguna correlación con la gravedad. Por lo tanto, lo que sabemos es que los falsos negativos, aquí podríamos tener un negativo, pero es un falso negativo, porque se debe a que se ha tomado una muestra nasofaríngea en un timing incorrecto. Aquí vemos PCR probablemente saldría negativo con un exudado nasofaríngeo. Y de la semana 1 a la 3, pues las PCR saldrían positivas. En cuanto a los test de anticuerpos, son muy importantes porque nos permitirán entender cómo se propaga la enfermedad, si hay inmunidad de grupo, si no hay inmunidad de grupo, y también es muy importante saber si los anticuerpos detectados son de tipo neutralizante o no. Quiere decir que un anticuerpo puede detectar alguna parte del virus, pero no impedir que el virus se replique. Tenemos IgMs e IgGs. Normalmente la IgM aparece primero en otras enfermedades, pero en este caso vemos como a partir de la semana 1 empiezan a aumentar a la par la IgM y la IgG, y a la semana 2 la cantidad de anticuerpos que tenemos es máxima, semana 2, semana 3. A partir de la semana 3 la cantidad de IgM empieza a descender. La IgM es lo que nos indica la enfermedad aguda, y la IgG se mantendría más allá de la semana 7. Para ganar en sensibilidad y especificidad, los autores recomiendan hacer 2 pruebas. Primero, una PCR con serología, y en segundo lugar, a las 2 semanas, repetir otro test con PCR y serología. La verdad es que bastante lejos de lo que estamos haciendo.
¿Qué problemas tienen por ahora estas técnicas de anticuerpos? Pues en primer lugar, la mayoría de anticuerpos que se generan son contra la proteína de la nucleocápside. Los podemos detectar fácilmente y por eso la mayoría de test están basados en detectar anticuerpos frente a esa proteína. Pero no son los anticuerpos más neutralizantes porque la proteína de la nucleocápside no está relacionada con la unión del virus a su receptor. Sin embargo, el dominio de unión de la proteína pincho, la parte de la proteína pincho que se une al receptor AC, que es el receptor el receptor de la célula al que se une el virus, son más específicos porque sabemos que los diferentes tipos de coronavirus se diferencian en mutaciones en esa proteína, en la proteína pincho, y además son anticuerpos que sí que serían neutralizantes, porque si bloqueas a la proteína pincho, pues bloqueas la parte donde se uniría el virus con la célula. Otro problema sería el de los test rápidos, que normalmente te dan el test, pero no dicen frente a qué proteína están detectando los anticuerpos. Son test solamente cualitativos y no sabes ni qué anticuerpos son, ni qué cantidad, ni nada. Por otro lado, los test de ELISA sí que se ha visto en otras publicaciones que sí que se correlacionan con un ELISA positivo con tener anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, los test rápidos pueden servir para saber si has pasado la enfermedad, pero no sirven para saber si tienes anticuerpos neutralizantes, es decir, que la podrías volver a coger si tus anticuerpos no son de calidad. Bueno, y también decir que esta tabla y los estudios de los cuales se ha derivado están hechos en pacientes adultos y sintomáticos, por lo tanto no serviría ni para asintomáticos, que probablemente se comporten de otra manera, ni en niños ni en inmunocomprometidos. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos aportado un poquito de información. Un saludo y hasta el próximo vídeo.